Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar el valor intrínseco de la acción de ARM. Esta compañía fue sugerida por un comentario en mi vídeo anterior sobre Novo Nordisk, que podéis ver también. Y para empezar, como siempre, un primer aviso explicando que este vídeo simplemente tiene fines informativos y que no es ninguna recomendación de inversión o no en la acción. Al final cada uno tiene que hacer su trabajo y decidir si es bueno comprar o no la acción de esta empresa. Y al final ten en cuenta que esto simplemente lo hago como hobby. No tengo ningún tipo de formación o titulación financiera que acredite, pues eso, ¿no? Que mi opinión sobre la acción implique la compra o venta de ella. Entonces, para empezar, para quien no lo conozca, una breve introducción a qué es ARM. ARM es una empresa británica del sector de tecnología y semiconductores, pero que tiene un modelo ligeramente distinto al de los fabricantes. ARM lo que se dedica es a diseñar arquitecturas para estos chips. Es decir, ARM licencia sus diseños de arquitectura para que otros clientes puedan usarlo para la fabricación de sus chips. No solo licencia la compañía, que lo que supondría, por así decirlo, cobrar por adelantado su desarrollo de la arquitectura de un chip para que otros lo puedan usar, sino que además su modelo de negocio, como veremos también, está centrado en las royalties. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada chip vendido por sus clientes que contengan la arquitectura ARM se lleva un porcentaje de ese valor. Y al final, ¿qué significa esto? Pues que es una empresa que tiene pocos activos porque al final se dedica básicamente a la venta de su arquitectura, ¿no? Lo bueno que tiene la compañía es que al final está bastante expandida y aunque ha estado centrado mucho en los smartphones, ahora mismo está viendo que puede expandir su modelo de negocio a otros sectores como los centros de datos, el Internet of Things y la industria de la automoción. ¿Por qué ha caído tanto ARM en las últimas semanas, meses, sabiendo que fue lanzada al mercado la acción en 2023? Principalmente porque es una acción que está cotizando o ha cotizado a múltiplos muy altos y de hecho todavía lo sigue haciendo, supera aproximadamente de 140. Y muchos analistas ya han dicho que no está justificado este precio de la acción pese a que se espera un crecimiento elevado, ¿no? Además, siempre que hablamos de compañías con alto crecimiento, hay que tener en cuenta que cuando las expectativas son muy altas y estas no se cumplen, pues el precio de la acción suele caer drásticamente, sin llegar a pensar si las expectativas que se generaron eran realistas o no. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ARM también ha explicado en su presentación de resultados que su crecimiento no va a ser lo que el mercado esperaba, y esto ha derivado a que también haya caído el precio de la acción. Además, también hay ciertas voces diciendo que una de las fuentes de negocio a futuro que sostendría este crecimiento, que es la IA, es un poco una burbuja y que no va a crecer tanto, y debido a esto el crecimiento esperado de ARM en los próximos años no va a ser tan elevado como se esperaba. Además, este sector, por así decirlo, es un sector bastante estratégico porque, pues eso, al final todo el mundo tiene un smartphone, hay mucha evolución en lo relacionado con la inteligencia artificial y están apreciando nuevos competidores, lo que puede hacer que limite los potenciales beneficios o el potencial de crecimiento de la empresa ARM, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a cómo o cuál es el modelo de negocio de ARM. Pues básicamente sus ingresos están basados en dos enfoques. El primero de ellos es licenciar la tecnología, que es como decimos, pues ARM cobra a sus clientes por el derecho a usar sus diseños, lo que implica un pago por adelantado del cliente a ARM. Y el segundo modelo es que ARM cobra royalty, es decir, que cada vez que un cliente vende un chip que utiliza su tecnología, pues ARM cobra un porcentaje pequeño de ello. Esto, como al final la vida de los chips es muy elevada, pues supone unos ingresos recurrentes en la compañía, ¿vale? Entonces, estas dos razones es por las que creo que este modelo de ARM es bastante potente. Primero, porque no tiene un CAPEX elevado ni costes industriales enormes, lo que le permite tener márgenes muy altos al tener pocos activos, y al final que una vez tiene creado un diseño, pues al final puede venderse pues millones de veces, lo que genera ingresos recurrentes a la compañía. He sacado también de su último reporte
esta gráfica me parece muy interesante, o este sketch, en el que se puede ver básicamente que al final, ¿cómo gana ARM? Pues cuando vende más chips, obviamente, y además, si el número de chips o el crecimiento del número de chips vendidos se mantiene estándar, no crece. Otra manera de que gane es que los chips que venda serán más complejos, aporte más valor añadido a sus clientes y por tanto los pueda vender más caros, siempre y cuando pueda aportar ese incremento en precio a sus clientes sin perjudicar a la demanda, a la demanda de estos, ¿vale? Aquí podemos ver también del último resultado un poco la evolución de sus ingresos, y podemos ver que básicamente pues eso, el negocio se divide entre licencias y royalties a un 50%, y podemos ver que de un año para otro pues el revenue procedente de las royalties ha incrementado un 21%, que el de la licencia un 56%, lo que hace que entre los dos el incremento total de revenue de un año para otro haya sido de un 34%. Esta gráfica también me parece muy interesante, que viene a colación de lo que hemos hablado antes de la complejidad por chip, y es que al final la última arquitectura diseñada por ARM vemos que está adquiriendo una mayor cuota en todo lo que vende ARM, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues al final, cuanto más vendas de una arquitectura mucho más compleja que las anteriores, pues el precio al que puedes cobrar al cliente va a ser mayor, manteniendo el número de chips vendidos constante, ¿vale? Y otra cosa que me parece muy, muy interesante de la compañía es que, si bien es cierto que estaba muy centrada en el mercado de los móviles, al final ha visto que esto se puede emplear en muchas otras industrias, y aunque sigue siendo preponderante sus ventas en smartphones, pues al final vemos que se está dividiendo en la industria automotriz, en el Internet of Things, en la cloud y en electrónicas de consumo. Y aquí un poco quería reflejar también la importancia de las royalties en la compañía, y es que al final vemos que durante prácticamente 10 años se van vendiendo los chips para los que ha diseñado arquitectura, con lo cual es una empresa que tiene unos ingresos muy, muy recurrentes y muy estándar debido a la alta vida de que tienen los chips en el mercado. Aquí he sacado un poco el porcentaje del beneficio operativo que tiene la compañía con respecto a ventas y los distintos costes que tienen, y vemos que es una compañía que en el 2022 y 2023 tenía unos márgenes operativos de un 25% y que sufrió una caída importante en 2024. Investigando un poco, parece ser que este incremento en costes fue directamente relacionado con la salida a bolsa de la compañía y la compensación de las acciones que él tenía que hacer a sus empleados, y que tuvo que repercutir en los costes pues en los costes de venta, por así decirlo, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, en 2025 volvió a subir porque se redujeron estos costes tras el lanzamiento, la salida a bolsa de la compañía, y que por tanto ya está llegando a unos niveles parecidos a 2022 y 2023. Si bien es cierto que también tiene que seguir invirtiendo y seguir desarrollando sus arquitecturas actuales. A mí también me gusta hacer siempre un análisis TAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la compañía, y una de las fortalezas más grandes que tiene la compañía es que al final es una arquitectura que está bastante desarrollada o estandarizada dentro de la industria. Tiene, como hemos visto, un modelo de ingresos bastante constante y de larga duración y los márgenes operativos elevados. Y una cosa muy interesante, sobre todo en el tema de la IA, es que la IA demanda mucha energía. Y por lo que parece, la arquitectura de RM es bastante mejor en términos de eficiencia energética comparada con el resto de sus competidores, lo que le puede dar una ventaja, una fortaleza de aquí a futuro. En cuanto a debilidades, pues al final la dependencia a un número de clientes clave. Esto es lo que hemos comentado en diapositivas anteriores, intenta disminuirlo expandiéndose en nuevos mercados, pero todavía vemos que tiene un 45% centrado en smartphones. También es cierto que era por poner una debilidad, porque creo que el mercado de los smartphones no va a caer, pero sí que es cierto que siempre depender de un único mercado o de pocos clientes no es bueno, ¿no? En cuanto a oportunidades, pues todo el tema de la IA. Si creemos que la IA va a ser la revolución que muchos creen o que estamos viendo, pues desde luego tiene mucha oportunidad ahí. El crecimiento en otros mercados que hemos comentado, como la automoción o la nube. Y luego que la nueva arquitectura desarrollada pues pueda aumentar el valor de chip y que por tanto pueda ingresar más ARM por la venta de estas arquitecturas. Amenazas, pues la competencia.
x86 o RIX 5. La exposición y riesgos geopolíticos en el mercado de China, porque sí que es cierto que el 20% de la facturación de la compañía proviene de China, con lo cual cualquier intento de China por ejemplo, desarrollar su propia arquitectura, en el caso de que se dé, pues puede limitar mucho las ventas de ARM. Y luego otro importante es que ARM está participada o su accionariado lo tiene un gran porcentaje el banco SoftBank, que es el principal accionista, que es un banco de inversión japonés principalmente dedicado a todo el ámbito tecnológico, y que si SoftBank el poder que tenga SoftBank sobre la decisión o sobre el futuro de la compañía, pues si entra en conflicto de intereses con otros intereses, nunca mejor dicho, de SoftBank, pues puede verse perjudicada. Pero vamos, no creo que sea una situación que vaya a pasar. Pasamos ya pues al análisis del precio de la acción. ¿Es justificable el precio que tiene actualmente? A fecha de ayer, cuando grabé el vídeo, 2 de enero, la acción cotizaba $115 por acción, que está muy lejos todavía del máximo que ha tenido en el último año, de 183, y cercano al mínimo que ha tenido de $80 por acción. Con el precio de ayer tenemos una capitalización bursátil de alrededor de $121 billones y la acción cotiza a PER 142. Sí es cierto que no me gusta valorar las acciones por su PER cuando son empresas así, con un crecimiento esperado muy elevado, porque al final las expectativas son muy altas y el precio por beneficio, por así decirlo, pues se dispara. Entonces he decidido analizarla, como hicimos también en Novo Nordisk, por el descuento de flujos de caja. Y también lo he hecho un poco al revés, y es qué assumptions tengo que tomar para justificar el precio actual de $115 por acción. Aquí podéis ver abajo unos distintos escenarios que suelo ponerme, tanto conservador base como optimista, para analizar una compañía con diferentes escenarios. Y en este caso, para llegar al precio por acción, tengo que elegir el escenario de la derecha que veis aquí, de escenario optimista. ¿Qué asume esto? Pues básicamente asume que los ingresos para este año, el año que viene, el año 26, van a crecer a un 25% y que en 2035 crecerán a un 20%. Además, mantiene el mismo margen EBITDA que tuvo el año anterior y va a ir subiendo del año anterior, que tenía un 25%, a hasta un 30%. Es decir, que van a crecer las ventas en estos porcentajes anualmente, y además va a optimizar la compañía sus costes para que su margen EBITDA sea mayor a lo que tiene actualmente. En términos del coste ponderado de capital, no voy a ser muy exigente, va a poner un 6%. Sí que es cierto que yo suelo intentar que sea un 8%, porque es básicamente la rentabilidad media que tiene el S&P 500. Pero con este 8% no llegamos al precio de $115 por acción que hemos mencionado anteriormente. Entonces, vamos a implantar esto en el Excel que tengo yo para valorar las empresas. Y vamos a ver básicamente lo que estaba comentando, ¿no? El primer supuesto es que tiene un porcentaje de crecimiento anual de un 20%, lo cual es una barbaridad. Que crezca una compañía así un 20%, pero es lo que el mercado está considerando. El margen, el coste de ventas, por así decirlo, el coste por arquitectura vendida, pues lo va a mantener con una media parecida a lo de los últimos años, un 5% más o menos, para que tenga un margen bruto igual al que ha tenido el último año 2025. Veis que tenemos aquí todos un 95% de margen bruto. Como hemos comentado, cogemos el caso optimista, en el que empezamos con un margen EBITDA del 25%, igual que el año anterior, hasta llegar a un 30% dentro de años en 2036. ¿Esto qué implica? Pues que va a tener un margen operativo de empezando un 20% hasta un 22%, también creciendo por encima del 20% cada año. Y al final tenemos un beneficio neto operativo, después de ajustar los impuestos, de pues prácticamente desde un 15% este año que viene hasta acabar con un 17%. Aquí vemos, partiendo del beneficio neto operativo, el resto de partidas para volver a añadir las salidas de dinero que no han sido tal, para obtener el flujo de caja libre. Y a esto vamos a sumar los activos que tiene la compañía, que hemos dicho que es ligera en activos y también es ligera en deuda, ¿vale? Entonces,
me sale un valor del equity de 128.263 millones, que si dividimos por las acciones actualmente disponibles en circulación, nos sale un precio de $121 por acción, que no está muy lejos de los 115 que cotizaban el día de ayer. Entonces, ¿qué implica el precio actual de la acción de RM? Como hemos visto, implica que va a crecer un 20% anual, que puede deberse tanto por vender más chips como que venda más diseños de chips, más complejos. Que haya una expansión de márgenes, es decir, como hemos visto, que pase de un 25% de EBITDA de este año a un 30% dentro de 10 años, que estaría bastante bien. Y luego al final que se mantenga en el tiempo. No me vale que sea el año que viene un 40% y el año siguiente sea un crecimiento de un 10% de las ventas y demás, sino que, como vemos aquí, tiene que ser un crecimiento constante, ¿vale? ¿Qué justificaría que la acción no valiera lo que vale? Pues que no creciera estos dígitos, que no mejorara los márgenes y que, por tanto, pues eso, que no reflejara el precio de la acción, no sería el válido actualmente, si no lograra prácticamente una ejecución perfecta de su plan de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué justificaría la valoración actual? Como conclusión, pues lo que estábamos diciendo, que se consolidara como la alternativa más fiable para el tema de arquitectura central de la IA principalmente, y de otros sectores como el cloud o la automoción, que no solo vendiera más chips, sino que fuera capaz de vender la arquitectura de los chips que mayor valor añadido aportan, y que fuera capaz de pasar ese precio más elevado a los clientes sin perjudicar a su demanda, que mantuviera este crecimiento muy alto y una expansión de márgenes durante años de los niveles que estamos hablando actualmente, y, como comentaba, la valoración actual indica una ejecución perfecta. Entonces, como opinión personal, yo ahora mismo no invertiría en esto. Sí que es cierto que creo que va a crecer, pero la verdad que es que el crecimiento esperado o que justificaría el precio de la acción es muy elevado, tanto de ventas como de márgenes. Es una compañía interesante, sobre todo por lo que decimos, porque sí tiene buenos márgenes y además tiene ingresos recurrentes y está bastante estandarizado en la industria, pero sí que creo que el crecimiento esperado no lo llego a pensar que pueda llegar así. Puedo llegar a equivocarme, pero esa es mi opinión. Así que nada, poned en los comentarios lo que vosotros opináis de cuál es vuestra opinión, nunca mejor dicho, al respecto, y si queréis que analice cualquier otra empresa, pues solo ponedmelo y lo intentaremos hacerlo lo antes posible. Muchas gracias a todos.